Estás a punto de iniciar un viaje que desafiará tus creencias más arraigadas sobre el éxito, la abundancia y la forma en la que la vida responde a tu energía. No estás aquí por casualidad. Este audiolibro ha llegado a ti porque hay una parte de tu conciencia que ya está lista para despertar, para dejar de correr tras los deseos, y comenzar a magnetizarlos hacia ti. Bienvenido a este extraordinario audiolibro, titulado La Ley Inversa, ¿cómo soltar para recibir? Aquí no se trata de técnicas vacías ni frases superficiales. Se trata de un regreso a lo esencial, a esa sabiduría antigua y poderosa que susurra en el interior de cada ser humano. Este es un viaje hacia adentro. Un proceso de transformación profunda donde comprenderás que el verdadero poder no se encuentra en el esfuerzo constante, sino en la entrega consciente. Así que te invito a que escuches hasta el final. Que permitas que cada palabra, cada pausa y cada imagen que evoquemos en tu mente, te guíe hacia un estado de paz, claridad y magnetismo natural. Al final de este audiolibro no solo tendrás un nuevo conocimiento, tendrás una nueva vibración. Antes de continuar, por favor, regálame un momento para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir este contenido con aquellas personas que también están listas para soltar la lucha y abrirse al flujo natural de la abundancia. Déjame tus comentarios y cuéntame desde qué lugar del mundo nos escuchas. Es un placer acompañarte en este viaje y conectar contigo desde cualquier rincón del planeta. Este audiolibro está basado en uno de los principios más contracorriente y a la vez más transformadores que existen, la ley inversa. Un principio que afirma que cuanto más desesperadamente persigues algo, más lo alejas. Y que, en cambio, cuando sueltas, cuando dejas de forzar y permites, las cosas comienzan a fluir hacia ti con una facilidad casi mágica. Este principio no es nuevo. Ha estado presente en tradiciones milenarias, en manuscritos ocultos, en parábolas bíblicas y en las palabras de sabios que comprendieron que el universo no se conquista con fuerza, sino con sintonía. A través de los próximos capítulos exploraremos profundamente cómo esta ley opera en tu vida cotidiana, cómo está interfiriendo con tus sueños sin que lo sepas, y cómo puedes invertir su efecto para activar tu magnetismo más puro y natural. Conectaremos con historias, analogías, enseñanzas ocultas y verdades universales para ayudarte a comprender por qué todo lo que deseas ya te pertenece, pero está esperando que dejes de correr tras ello. Capítulo 1. Entendiendo la ley inversa. En los templos del antiguo Egipto, había una enseñanza que solo se entregaba a los discípulos que pasaban por las 7 pruebas de iniciación. Una de esas enseñanzas decía: quien persigue, ignora que ya lo tiene, y quien se rinde, despierta lo que siempre estuvo dentro. Esto, aunque envuelto en misticismo y simbolismo, no era una metáfora. Era una ley tan antigua como el aliento humano. Una ley que hoy, tú estás a punto de recordar, la ley inversa. La ley inversa no se trata simplemente de dejar ir, como muchas corrientes modernas intentan simplificar. Es mucho más profunda. Es la comprensión de que el universo responde a tu estado vibracional, no a tu deseo. Y que el deseo, cuando se basa en carencia o desesperación, bloquea exactamente aquello que quieres atraer. ¿Alguna vez has querido tanto algo que sientes ansiedad? ¿Has sentido ese deseo ardiente por dinero, por amor, por éxito, y mientras más lo quieres, más parece alejarse? Entonces ya has experimentado, aunque sin saberlo, el principio de la ley inversa. La ley actúa como una especie de paradoja energética. Cuando persigues, generas tensión, y la tensión crea resistencia. Y la resistencia, como todo en el universo, genera una respuesta igual y contraria. Así, mientras más fuerzas las cosas, más se resisten a ti. Este principio está presente incluso en la física. El movimiento natural de la energía busca el camino de menor resistencia. Y tú, cuando deseas con ansiedad,
estás creando precisamente lo contrario, un camino lleno de bloqueos. Pero cuando sueltas, cuando te rindes al momento presente y actúas desde la certeza, no desde la necesidad, ocurre algo casi milagroso, las cosas comienzan a buscarte a ti. Piénsalo de esta manera, si estás en el mar y tratas de nadar contra la corriente, terminarás exhausto y probablemente sin avanzar mucho. Pero si te alineas con la corriente, si flotas, si permites, el agua te lleva. La ley inversa es esa corriente. No quiere que luches. Quiere que fluyas. Este principio también está inscrito en las enseñanzas del Maestro Jesús. Cuando dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará, hablaba del mismo principio. La aparente contradicción oculta una verdad espiritual. Al soltar, recibes. Al vaciarte, te llenas. En el mundo moderno hemos sido programados con la lógica de la conquista, del esfuerzo constante, del ve y lucha por tus sueños. Pero nadie nos ha enseñado que esa lucha constante es la causa de nuestro estancamiento emocional y espiritual. Los monjes zen lo entendieron. Por eso meditan. Por eso no persiguen el despertar, lo encarnan. Se sientan, respiran y se rinden al momento. Y en esa rendición, se encuentran con todo lo que siempre estuvieron buscando. Cuando entendemos esta ley, nuestra percepción cambia. Ya no vemos al universo como algo que tenemos que convencer, dominar o manipular. Lo vemos como un espejo. Y ese espejo no responde a lo que pedimos, sino a lo que somos. Si tú vibras desde la carencia, incluso si repites afirmaciones positivas todo el día, lo que emites es escasez. Pero si te alineas con la plenitud, con la certeza, con la rendición consciente, entonces el universo responde con abundancia. Este principio es también la base de muchos milagros. ¿Por qué ocurren cuando ya hemos soltado toda esperanza? ¿Por qué sucede la sanación cuando dejamos de resistir la enfermedad? Porque el acto de soltar nos sintoniza con el orden natural de la vida. Desde una perspectiva más profunda, el deseo desesperado es una forma de decirle al universo que no confías en él, que tienes que tomar el control porque no crees que todo está bien. En cambio, la entrega consciente es una declaración de fe, es decir, confío en que todo está en camino, aunque aún no lo vea. Y ese acto abre puertas invisibles. Ahora que has comenzado a comprender la esencia de esta ley milenaria, es momento de adentrarnos aún más en cómo se manifiesta en tu vida diaria, en tus pensamientos automáticos, en tu manera de ver el mundo y de relacionarte con lo que deseas. Porque lo más poderoso de la ley inversa no es su teoría, es su activación interna. Es ese instante en el que algo dentro de ti hace clic, y entiendes, no con la mente, sino con el cuerpo, con la energía, que el universo no responda a lo que quieres, sino a lo que eres. Pensemos por un momento en cómo hemos sido condicionados desde pequeños. Desde nuestros primeros años, nos han enseñado que hay que esforzarse para lograr algo, que el éxito es hijo del sacrificio, que la vida es una batalla constante y que hay que merecer las cosas luchando. Y aunque esta narrativa puede tener buenas intenciones, lo que ha hecho es programarnos para vivir en modo tensión. Nos ha desconectado del flujo natural del recibir. Así, cuando deseamos algo, ya sea una mejor situación económica, una pareja amorosa, salud o simplemente paz, lo pedimos desde el esfuerzo, desde la ansiedad, desde la urgencia. ¿Y qué recibe el universo? No el deseo puro, sino la energía que lo envuelve. El lenguaje del universo no son las palabras, son las vibraciones. Y si tu vibración está teñida de desesperación, miedo, necesidad, eso es lo que emites. Eso es lo que atraes. Este principio ha sido mencionado, incluso con distintos nombres, en culturas de todo el mundo. En la filosofía taoísta, por ejemplo, se le llama Wu Wei,
que significa literalmente acción sin esfuerzo o hacer sin hacer. Es la idea de que cuando estás en armonía con el Tao, el flujo natural de la vida, no necesitas forzar nada. Las cosas ocurren. La semilla no se esfuerza por crecer, simplemente crece. La flor no grita para abrirse, simplemente se abre. El maestro Lao se dijo: el sabio actúa sin hacer nada, y enseña sin decir una palabra. Todo sucede, y sin embargo, nada se fuerza. Parece contradictorio, pero no lo es. Es profundo, porque lo que plantea es que cuando te alineas con tu naturaleza esencial, cuando dejas de oponerte al flujo de la vida, lo que debe ser simplemente ocurre. Sin dolor, sin resistencia, sin esfuerzo innecesario. Imagina por un momento que tienes una brújula interna. Esa brújula no apunta al norte, apunta a tu verdad, a tu centro. Pero esa brújula solo puede funcionar cuando estás en calma. Cuando dejas de correr, de resistir, de planear cada detalle con obsesión. Cuando respiras, sueltas y escuchas. Porque el ruido del ego y del miedo apagan la señal. La ley inversa te enseña que, para atraer, primero debes permitir. Y para permitir, debes confiar. Y confiar es uno de los actos más valientes que existen, porque implica entregar el control. Y nuestra mente ha sido entrenada para creer que el control nos protege. Pero en realidad, es la fuente del sufrimiento. El control dice: hasta que no lo tenga, no estaré bien. La confianza dice: estoy bien ahora, y todo llega en su tiempo perfecto. Y es esa segunda vibración la que abre las compuertas de lo que tanto anhelas. Ahora bien, esto no significa que debas convertirte en alguien pasivo, que se sienta a esperar que las cosas ocurran por sí solas. No se trata de inacción, sino de alineación. La verdadera acción nace del equilibrio interior, no de la urgencia. Una acción alineada no es una reacción al miedo, sino una expresión de coherencia. Hacer desde la paz, no desde la ansiedad. Elegir desde la plenitud, no desde el vacío. El universo no responde a tu lista de deseos, responde a tu nivel de conciencia. Si tú vibras como alguien que necesita, seguirás necesitando. Pero si vibras como alguien que ya es completo, que ya es abundancia, que ya es amor, entonces esa energía se amplifica en tu vida. Por eso muchos maestros no enseñan técnicas para atraer, sino caminos para recordar quién eres. Porque cuando recuerdas quién eres, dejas de perseguir. Y cuando dejas de perseguir, las cosas llegan solas. Piénsalo con esta imagen. Una mariposa no se puede atrapar corriendo detrás de ella. Si lo haces, se irá volando. Pero si te sientas en calma, si simplemente eres, si estás presente, puede que la mariposa se pose sobre ti. No porque la hayas forzado, sino porque creaste el ambiente perfecto para que llegara. Eso es lo que haces cuando sueltas el deseo obsesivo y te alineas contigo mismo. Creas el espacio para que la vida ocurra. Y este principio no solo aplica a los deseos espirituales o abstractos. Aplica también a lo material, al dinero, a las oportunidades, a los negocios, a las relaciones, porque todo en este universo es energía, y responde a la vibración que emites. No se trata de hacer más, sino de ser diferente. Cuando tú eres abundancia, el dinero viene. Cuando tú eres amor, las relaciones llegan. Cuando tú eres paz, los conflictos se disuelven. Cuando tú eres claridad, las respuestas aparecen. Así de simple, así de profundo, así de desafiante para una mente condicionada al esfuerzo. Por eso el primer paso para activar esta ley en tu vida es la observación. Obsérvate cuando desees algo. ¿Desde dónde lo estás deseando? ¿Desde la ansiedad de no tenerlo? ¿Desde el miedo a que no llegue? ¿Desde la inseguridad de sentirte incompleto?
Oh, ¿desde la certeza de que ya está en camino? ¿Desde la plenitud de quien sabe que lo que busca, también lo está buscando a él? Esta diferencia es fundamental. El segundo paso es el soltar. No el soltar resignado, del que se rinde por derrota, sino el soltar sabio, del que sabe que lo que es para ti, no necesita ser forzado. Que el verdadero poder está en la entrega consciente. Soltar no es renunciar. Soltar es confiar en un orden superior que a veces ve lo que tú no ves. Y el tercer paso es el convertirte. Convertirte en aquello que deseas. Si quieres abundancia, conviértete en alguien que vibra en gratitud, que honra lo que ya tiene, que confía en el flujo de la vida. Si quieres paz, conviértete en alguien que cultiva el silencio, que no se deja arrastrar por el drama, que encuentra la belleza en lo sencillo. La ley inversa no premia al que más lucha, premia al que más confía. Y esa confianza se construye en silencio, en presencia, en conexión. Recuerda también que soltar no significa renunciar a tus sueños. Significa quitarles la presión. Dejar de exigirles que ocurran ya. Liberarlos de la jaula del tiempo, del debería, del por qué no ha pasado aún. Significa confiar en que si aún no se ha dado, es porque algo mejor se está gestando, o porque tú aún estás preparándote para recibirlo. La vida no se equivoca. Tú tampoco. Tal vez ahora, mientras escuchas estas palabras, comienzas a recordar momentos en tu vida donde las cosas llegaron justo cuando dejaste de buscarlas. Esa llamada inesperada. Ese dinero que apareció cuando ya te habías rendido. Esa persona que conociste cuando estabas más enfocado en ti que en buscar a alguien. Esos momentos no fueron casualidad. Fueron manifestaciones de la ley inversa en acción. Ahora, imagina si pudieras vivir cada día desde esa energía. Sin lucha. Sin forzar. Sin perseguir. Solo siendo. Solo confiando. Solo activando tu magnetismo natural. Esa es la invitación de este audiolibro. No a que aprendas algo nuevo, sino a que recuerdes lo que ya sabes. A que despiertes lo que siempre ha estado en ti. Porque tú no estás roto. Tú no estás perdido. Tú solo estás desconectado de tu poder. Y este viaje es el regreso. En el próximo capítulo, exploraremos la metáfora del agua como símbolo esencial de esta ley, y cómo la gravedad del deseo mal canalizado puede arrastrarnos hacia la frustración o elevarnos hacia el magnetismo puro. Capítulo 2. El agua y la gravedad del deseo. Imagina por un instante que estás frente a un lago completamente en calma. El agua está quieta, tan serena que refleja el cielo como si fuese un espejo. No hay viento, no hay oleaje, solo silencio. En ese estado, el lago es perfecto. Puedes ver tu reflejo, puedes sentir paz, puedes hundir la mano suavemente sin alterar el equilibrio. Pero si lanzas una piedra, el agua reacciona. Se distorsiona, vibra y se agita. Deja de ser espejo. Pierde su claridad. El deseo humano actúa como esa piedra. Cuando es ligero, consciente, fluido, el agua lo sostiene. Pero cuando se lanza con desesperación, con fuerza, con ansiedad, el agua se altera. El reflejo se rompe. Este capítulo es una inmersión en la metáfora del agua. Porque el agua, en todas las tradiciones espirituales, ha representado siempre la conciencia, el flujo, la sabiduría de la naturaleza. Y no es casualidad. El agua nos enseña cómo se mueve la vida. Nos muestra cómo actúa la ley inversa. Hay una antigua enseñanza budista que dice, el deseo es la raíz del sufrimiento. Pero esta frase ha sido muchas veces malinterpretada. El deseo en sí mismo no es el problema. El problema es la manera en que nos relacionamos con él. El apego, la obsesión, la necesidad, eso es lo que genera el sufrimiento. El agua,
por ejemplo, fluye porque no se aferra a nada. No se resiste al cauce. No discute con la piedra que le bloquea el camino, simplemente la rodea. Y sigue. Nunca lucha. Nunca se detiene. Solo se adapta. Así deberíamos relacionarnos con nuestros deseos, sin resistencia, sin ansiedad, sin la presión de forzarlos. Porque el deseo, cuando se convierte en necesidad, se transforma en una carga. Y una carga pesada no flota, se hunde. ¿Cuántas veces has sentido que deseas algo con tanta intensidad que te sientes agotado solo de pensarlo? ¿Cuántas veces ese mismo deseo te ha generado frustración, enojo, tristeza, o una sensación constante de insuficiencia? Eso no es deseo, eso es carencia disfrazada de deseo. Es querer desde el vacío. Es buscar llenar algo que crees que te falta. Pero, ¿qué pasa si cambias la perspectiva? ¿Qué pasa si en lugar de desear desde la escasez, comienzas a desear desde la plenitud? ¿Qué pasa si tu deseo no nace de la necesidad, sino de la expansión? Cuando el deseo nace desde la confianza, se convierte en dirección. Cuando nace desde la ansiedad, se convierte en peso. La diferencia es vibracional. La energía de quiero porque me falta es totalmente distinta de la energía de quiero porque estoy listo para recibir. La primera vibra en miedo. La segunda, en fe. Y como ya hemos dicho, el universo no responde a tus palabras, sino a tu energía. El agua tiene otra gran enseñanza, no puede ser apresada con fuerza. Intenta tomar agua con la mano cerrada, y verás cómo se escapa entre tus dedos. Pero si abres la mano, el agua se sostiene. Se queda. Porque no se trata de apretar, se trata de permitir. Del mismo modo, la vida no puede ser controlada. El amor no puede ser forzado. La abundancia no puede ser exigida. Cuanto más aprietas, más se escapa. Pero cuando abres tu energía, cuando sueltas el control, cuando permites, las cosas comienzan a llegar. Este principio ha sido reflejado también en el cristianismo, aunque de forma simbólica. Recordemos el momento en que Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Mientras su fe es firme, el agua lo sostiene. Pero en cuanto el miedo lo invade, se hunde. La metáfora es clara. La conciencia que se sostiene en la certeza, flota. La que se ahoga en el miedo, se hunde. Y el deseo actúa igual. Cuando deseas con confianza, el universo te sostiene. Cuando deseas con ansiedad, la vibración te hunde. En las culturas indígenas también se entendía esto. Los chamanes del Amazonas enseñaban que el deseo debía plantarse como una semilla, con intención clara, pero sin excavar cada día para ver si ha crecido. Porque la semilla no crece más rápido si la observas con impaciencia. Crece cuando tú sueltas y confías en la tierra. El problema moderno es que vivimos en una cultura del ahora. Queremos resultados inmediatos. Queremos controlar los tiempos. Queremos forzar el florecimiento. Y así, intoxicamos nuestros propios deseos con impaciencia. Y el agua no responde a la prisa. El agua no se apura. El agua no se estresa. Simplemente es. Quizá por eso muchos sabios antiguos se retiraban a los ríos, a los lagos, a las cuevas donde fluía el agua. Porque sabían que para comprender el flujo de la vida, había que observar al maestro más silencioso, el agua misma. La ley inversa, cuando se observa desde esta metáfora, se revela como un acto de profunda humildad. Es reconocer que tú no estás aquí para forzar la vida, sino para cooperar con ella, para fluir con ella, para moverte como el agua se mueve, en presencia, en adaptabilidad, en entrega. El ego, en cambio, quiere controlar, quiere planear, quiere forzar. Quiere que todo ocurra ya, a su manera, bajo sus condiciones. Pero el alma sabe que todo llega cuando debe llegar.
que el río no necesita un mapa, porque siempre encuentra el océano. Y tú eres como ese río. No necesitas controlar el cauce. Solo necesitas confiar en tu corriente. Y si dejas de luchar contra la gravedad de tus propios deseos, comenzarás a flotar, a avanzar, a manifestar. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños grandes actos. Por ejemplo, cuando dejas de revisar cada hora si esa persona ya respondió tu mensaje. Cuando dejas de obsesionarte con las cifras de tu cuenta bancaria. Cuando dejas de angustiarte por el cómo llegará lo que pediste. Y comienzas a confiar en que ya está en camino. No porque ignores la realidad, sino porque entiendes que el verdadero poder no está en el control, sino en la sintonía. La sintonía con tu ser, con tu esencia, con tu verdad. Y esa sintonía es magnética. Ahora estás comenzando a recordar que no necesitas correr tras tus sueños. Necesitas convertirte en el espacio donde esos sueños quieran habitar. Y ese espacio se construye con calma, con presencia, con entrega. Como un lago tranquilo, listo para reflejar el cielo. La gravedad del deseo, cuando se desequilibra, comienza a comportarse como una fuerza que nos arrastra. Al igual que la corriente de un río crecido, nos empuja sin control, haciéndonos sentir que necesitamos nadar contra ella, aferrarnos a ramas que se rompen, luchar para no hundirnos. Pero lo que no se nos enseña, y lo que la ley inversa viene a revelarnos, es que el verdadero camino no es luchar, es soltar. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, las cosas que más ansías parecen alejarse cada vez más? No porque no las merezcas, no porque estés haciendo algo mal, sino porque las estás sosteniendo desde la tensión. Es como querer abrazar a alguien con los puños cerrados. No se puede. No hay espacio. El deseo, cuando no fluye, pesa. Y ese peso genera una gravedad emocional que nos ancla en el miedo, la ansiedad, la impaciencia. Pero si en cambio lo dejas flotar, como una hoja sobre el agua, comienza a moverse por sí solo, impulsado por una inteligencia que va más allá de la lógica. El universo no necesita instrucciones. Solo necesita espacio. Observa cualquier situación de tu vida en la que algo llegó con naturalidad. ¿Qué hiciste diferente? Seguramente, soltaste. No insististe. No forzaste. Tal vez incluso habías dejado de pensar en ello. Eso no es coincidencia. Es vibración. Es la ley en acción. Porque hay algo que muchos ignoran. Desear en exceso desde el apego crea un campo vibratorio de resistencia. Y esa resistencia es percibida por el universo como un mensaje de que aún no estás listo. Porque quien desea con urgencia, aún no ha comprendido que ya posee todo dentro de sí. Y el universo responde a tu estado interior, no a tus súplicas. Una vez que comprendes esto, algo dentro de ti cambia. Comienzas a observar tus pensamientos con más distancia. Ya no reaccionas desde el piloto automático. En lugar de repetir cuándo llegará, comienzas a decir gracias porque ya está en camino. En lugar de temer, confías. En lugar de perseguir, vibras. Y es ahí donde todo cambia. El agua no teme al vacío. De hecho, lo llena. Se convierte en él. Toma su forma. Y eso es lo que tú haces cuando sueltas el deseo. Te conviertes en el espacio que lo puede recibir. Te vuelves receptivo. Te vuelves magnetismo puro. Pero para eso, hay que revisar en profundidad cómo opera el deseo en las diferentes áreas de tu vida. Porque el deseo no solo aparece en forma de metas grandiosas, también se esconde en los anhelos cotidianos, en los pensamientos sutiles, en la voz interna que dice, cuando tenga esto, entonces seré feliz. Veamos cómo se manifiesta esto en 5 áreas esenciales: relaciones, dinero, salud, propósito y decisiones. Relaciones. Muchas veces,
Buscamos una pareja, un amor, una conexión profunda, pero lo hacemos desde un lugar de carencia. Queremos que otro venga a completarnos, a sanarnos, a validarnos. Y cuando lo hacemos, inconscientemente le transmitimos la carga de nuestro vacío. Y esa carga no es atractiva. El amor verdadero llega cuando dejamos de buscarlo como solución a nuestros problemas, y comenzamos a ser la fuente de aquello que deseamos encontrar. La ley inversa nos recuerda: no busques a alguien que te ame, conviértete en amor, y el amor vendrá. Dinero. El dinero es energía, y responde a la relación que tienes con él. Si lo persigues con desesperación, él huye. Si lo ves como algo escaso, lo será. Pero si te abres a recibirlo sin miedo, sin culpa, sin ansiedad, comienza a fluir. No se trata de dejar de trabajar o de no planificar, sino de alinear tu vibración antes de actuar. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Cuando dejas de desear dinero desde la necesidad, y comienzas a relacionarte con él desde la gratitud, tu campo energético cambia. Y el dinero, como el agua, empieza a encontrar su cauce hacia ti. Salud. El deseo de sanar, cuando se vuelve desesperación, puede bloquear la misma sanación. Muchas personas repiten quiero curarme, quiero estar bien desde un lugar de lucha. Y esa lucha genera tensión interna, activa el estrés y frena el proceso. Pero cuando la sanación se pide desde la paz, cuando se honra el cuerpo y se confía en su sabiduría, entonces ocurre. Porque el cuerpo también escucha. Y no responde al miedo, sino al amor. Propósito. Queremos encontrar nuestro propósito como si fuera un lugar al que llegar. Y mientras más lo buscamos con ansiedad, más se nos escapa. Pero el propósito no es algo que se alcanza, es algo que se revela cuando estamos presentes. Cuando dejamos de correr detrás de metas impuestas, y comenzamos a escuchar lo que ya vibra dentro de nosotros. Tu propósito no se descubre, se recuerda. Y para recordar, hay que detenerse, hay que silenciar el ruido, hay que permitir que el agua se calme. Decisiones. Cuando debemos tomar una decisión importante, el deseo de no equivocarnos puede paralizarnos. El miedo al error, al juicio, al resultado, nos bloquea. Pero si soltamos esa presión, si confiamos en que todo tiene un aprendizaje, incluso lo que parece una equivocación, entonces la claridad llega. El agua nunca duda. Solo avanza. Tú también puedes avanzar desde la certeza de que estás siendo guiado. La ley inversa, entonces, no es solo un principio espiritual. Es una guía práctica para vivir con menos esfuerzo y más alineación. Para recordar que no viniste a este mundo a perseguir sin descanso, viniste a permitir. A convertirte en canal, en cauce, en espacio receptivo. Y esto no significa que la vida siempre será fácil. Habrá desafíos, habrá momentos de duda. Pero ya no lucharás contra ellos. Aprenderás a moverte como el agua, sin perder tu esencia, adaptándote, fluyendo, confiando. En las palabras del filósofo chino Chuang-Tzu, la vida es una serie de transformaciones naturales. No te resistas a ellas. Solo déjalas fluir. Así alcanzarás la paz. Este es el corazón del mensaje. El agua no necesita permiso para ser río. No necesita empujar. Solo sigue su camino. Y tú, cuando confías en tu flujo interior, haces lo mismo. Así que comienza a observar tus deseos. No para eliminarlos, sino para entenderlos. Pregúntate, ¿desde dónde estoy deseando esto? ¿Es un deseo que me expande, o que me encierra? ¿Estoy deseando desde la confianza, o desde el miedo? Porque solo cuando eres honesto contigo mismo, puedes cambiar la vibración desde la raíz. Y al hacerlo, ya no necesitarás atraer las cosas. Ellas vendrán a ti, porque tú ya te convertiste en el imán.
En el próximo capítulo, exploraremos cómo soltar verdaderamente en la práctica cotidiana, desmontando las creencias que nos impiden confiar, y descubriendo cómo cultivar una actitud de rendición poderosa. Capítulo 3. Soltar no es rendirse, es confiar. Durante siglos, el acto de soltar ha sido interpretado como debilidad. Se nos ha dicho que quien se rinde, pierde. Que dejar ir equivale a fracasar. Que soltar un sueño, una idea o una meta, es sinónimo de abandonar. Pero, ¿y si te dijera que lo que hemos llamado rendición no es realmente derrota, sino sabiduría? ¿Y si soltar, en lugar de ser el final, fuese el comienzo? Este capítulo es una invitación a resignificar, a liberar la carga cultural que arrastramos en torno a la palabra soltar y redescubrir su verdadero poder, no como acto de derrota, sino como la puerta hacia la verdadera confianza. Imagina que estás colgado de una cuerda que ya no te sostiene. Estás en lo alto de un abismo, sosteniéndote con todas tus fuerzas, sudando, temblando, luchando para no caer. Pero esa cuerda está deshilachada. Está a punto de romperse. No te lleva a ningún lado. Solo te mantiene en tensión. Y muy por debajo de ti, hay otra red. Una que no ves completamente, pero está ahí, esperándote. Una red firme, tejida por tus decisiones, por tu fe, por tu proceso interior. Soltar la cuerda, en este caso, no es caer. Es confiar en que hay algo que te sostiene. Eso es exactamente lo que representa el acto de confiar, la capacidad de liberar aquello que ya no suma, para entregarte a algo mayor, aunque no lo veas aún. La ley inversa te pide eso, fe, pero no una fe ciega, una fe activa. Una confianza en tu vibración, en tu proceso, en la inteligencia del universo. Uno de los errores más comunes del buscador espiritual moderno es pensar que puede controlar su camino espiritual igual que controla su agenda. Que puede decretar un deseo y luego vigilarlo minuto a minuto hasta que se manifieste. Pero el alma no funciona en relojes. El alma se rige por ritmo, no por prisa. La naturaleza, que es la expresión más pura del orden divino, tampoco corre. Los ciclos no se apuran. La luna no necesita recordatorios para cambiar de fase. La semilla no le pregunta a la tierra cuándo saldrá el sol. Todo ocurre cuando debe ocurrir. Y cuando tú decides soltar el control, te alineas con ese mismo ritmo. El ritmo de la confianza. Hay una historia sufí que narra lo siguiente. Un hombre cae al río y es arrastrado por la corriente. Desesperado, empieza a luchar con todas sus fuerzas para mantenerse a flote. Se agarra a ramas, se golpea contra piedras, grita, patalea, pero la corriente lo arrastra cada vez con más violencia. Hasta que ya sin fuerzas, se suelta. Y es entonces, cuando deja de resistirse, que su cuerpo empieza a flotar. Y el río, lejos de destruirlo, lo lleva suavemente hasta la orilla. La enseñanza es clara, mientras más luchas contra lo que no puedes controlar, más sufres. Pero cuando confías, el río te sostiene. Este principio también se encuentra en los Evangelios. En el Sermón del Monte, Jesús dice, «Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». La esencia de este mensaje no es renunciar a la acción, sino entender que la acción sin confianza genera tensión. Y la tensión impide la manifestación. Cuando actúas desde el miedo, tus resultados llevan esa huella. Pero cuando tu acción nace desde la entrega, desde la certeza silenciosa, entonces todo se acomoda. Soltar no es decir ya no me importa. Es decir, confío tanto, que no necesito controlar. Soltar no es ignorar tus deseos. Es dejar de manipular su llegada. Es permitir que el universo haga su parte. El control nace del miedo. La confianza, del amor.
Y no puedes habitar ambos al mismo tiempo. Cuando quieres controlar cada detalle, lo haces porque no confías en que la vida puede sorprenderte. Porque no crees que mereces lo que deseas. Porque piensas que si no estás encima de todo, todo saldrá mal. Pero la verdad es que no has sido tú quien ha hecho que todo funcione. Nunca lo fuiste del todo. Has sido tu energía, tu coherencia, tu apertura. Piensa en los momentos más mágicos que has vivido. ¿Realmente los planeaste paso a paso? ¿O llegaron cuando menos los esperabas? ¿No es acaso cierto que cuando sueltas la expectativa, lo inesperado puede entrar? Soltar es abrir la puerta a lo que no sabías que era posible. Es permitir que lo superior a ti te alcance. Y esto no significa caer en pasividad. La entrega no es abandono. Es colaboración. Tú haces tu parte, y luego confías. Si plantas una semilla, la riegas, la cuidas, pero no abres la tierra todos los días para ver si ya germinó. Porque sabes que eso la dañaría. La entrega funciona igual. Entonces, ¿cómo comenzar a soltar? Primero, observando. Dándote cuenta de cuántas cosas estás intentando controlar. Tu futuro, tu pareja, tu salud, tu economía. Y preguntándote, ¿qué pasaría si en lugar de controlar, confío? ¿Qué pasaría si dejo de cargar todo y permito que la vida me sorprenda? El siguiente paso es agradecer, porque la gratitud es la mayor forma de soltar. Cuando agradeces por lo que aún no ha llegado, estás diciendo, confío tanto que ya lo recibo en mi corazón. Y eso transforma tu vibración. Y finalmente, el tercer paso, respira. Cada vez que sientas que el miedo al futuro te aprieta el pecho, que la impaciencia te agita, que la ansiedad te empuja, detente. Respira. El aliento es el puente entre la mente que quiere controlar y el alma que sabe fluir. Respira. Suelta. Confía. Y así, sin darte cuenta, comenzarás a vivir desde un nuevo lugar. Un lugar donde las cosas ya no se fuerzan, se permiten. Donde ya no hay que correr, solo avanzar. Donde ya no tienes que gritar, porque tu vibración habla por ti. A lo largo del tiempo, en cada cultura, en cada rincón donde el alma humana ha buscado respuestas, ha aparecido un símbolo recurrente, el puente. Ese paso intermedio entre lo conocido y lo desconocido. Entre el mundo seguro de las certezas y el abismo de lo invisible. Y ese puente, metafóricamente, siempre representa lo mismo, la confianza. Pero para cruzar un puente, primero hay que soltar la orilla. No se puede pisar lo nuevo sin dejar atrás lo viejo. No se puede recibir lo que sigue, si aún estás aferrado a lo que ya fue. Soltar no es un evento. Es una decisión interna que puede repetirse cada día, cada hora, cada vez que la mente quiera tomar el control y la ansiedad susurre, ¿y si no funciona? Soltar es decirle a esa voz, confío aunque no vea. Confío porque siento. Confío porque estoy aprendiendo a recordar quién soy. Y esa confianza no es vacía. No es ingenua. Es una confianza que surge del reconocimiento de que hay una inteligencia mayor que tú, orquestando sin esfuerzo los ciclos de la vida. Que hay una red invisible que sostiene a las aves, que nutre a los árboles, que alinea las estrellas. ¿Por qué no habría de sostenerte a ti también? Las antiguas escuelas de misterios en Egipto enseñaban que uno de los principios más sagrados del universo era Ma'at, el orden, la armonía, el equilibrio cósmico. Para los sabios del Nilo, soltar no era desconectarse, era alinearse con ese orden invisible. Era liberar la ilusión del control para fundirse con la inteligencia universal que lo equilibra todo. Y este principio aún late dentro de ti. No se ha perdido. Solo ha sido cubierto por ruido. Cuando decides soltar, activas ese principio.
El universo deja de responder a tu tensión y empieza a responder a tu certeza. Porque la certeza, aunque no se vea, vibra. Y la vibración que nace de quien confía es la más poderosa de todas. En el libro hebreo del Eclesiastés, hay una frase que ha atravesado generaciones. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta enseñanza, aunque breve, encierra una verdad profunda. No todo llega cuando tú quieres. Llega cuando estás listo. Llega cuando has soltado lo suficiente para permitirlo. Y la única forma de estar listo es confiar. El místico musulmán Rumi también decía, cuando el alma está lista, el universo se mueve. No antes. No después. Cuando el alma ya no desea desde el vacío, sino desde la plenitud. Cuando ya no busca para llenar, sino para compartir. Y eso solo se alcanza cuando el deseo ha sido soltado. No negado, no eliminado, sino entregado. Porque lo que se entrega, se libera. Y lo que se libera, se transforma. Miremos también lo que enseña el antiguo Tao Te Ching, el libro del Tao, atribuido a Lao Tse. El que se aferra, pierde. El que suelta, gana. El sabio fluye como el agua, no se resiste, no se impone. Esta sabiduría taoísta nos recuerda que lo más flexible es lo más fuerte. Que el bambú, por ejemplo, no se rompe con el viento, se dobla. Y esa es la energía que habita en quien ha soltado. Flexibilidad, adaptabilidad, confianza. Pero el ego no quiere ser flexible. El ego quiere certezas. Quiere garantías. Quiere pruebas antes de tomar acción. El alma, en cambio, solo necesita una chispa de verdad, y esa chispa le basta para entregarse. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué te está impidiendo soltar? Tal vez sea el miedo a perder. Tal vez sea la creencia de que si no luchas por tus sueños, nunca llegarán. Tal vez sea una experiencia pasada que te enseñó que confiar duele. Y sin embargo, aquí estás, escuchando este mensaje. Y si ha llegado hasta ti, no es casualidad. Es porque estás listo para ir más allá. Más allá de tus miedos. Más allá de tu historia. Más allá del deseo compulsivo de tenerlo todo bajo control. Soltar no es borrar el deseo. Es purificarlo. Es elevarlo a una frecuencia donde ya no pesa, sino que flota. Donde ya no duele, sino que guía. Hay otra historia poderosa, proveniente del budismo zen. Un monje camina por el bosque y ve a un hombre cargando un saco muy pesado. El hombre está sudando, jadeando, avanzando con dificultad. El monje se le acerca y le pregunta, ¿por qué cargas eso? Y el hombre responde, porque es mío. El monje guarda silencio por un momento, y luego le dice, entonces no es el saco lo que te pesa, es el apego a él. El hombre se detiene, mira el saco, y lo suelta. Este sencillo relato encierra una gran verdad. A veces, no es la situación lo que nos pesa, es nuestra relación con ella. Es la idea de que si no lo llevamos, algo malo pasará. Es la ilusión de que debemos sufrir para merecer. Pero el sufrimiento no es requisito para la abundancia, ni para el amor, ni para la paz. El verdadero mérito está en soltar sin miedo, en entregar tu deseo al flujo de la vida, y luego actuar en armonía con él. Imagina que estás escribiendo una carta al universo, no una carta desesperada, no una súplica, sino una declaración serena, firme, clara. Y al final de esa carta, no firmas con urgencia, firmas con gratitud, con confianza, y la dejas ir, la sueltas. No vuelves cada día a preguntarte si fue leída. Sabes que ya está en movimiento. Esa es la energía de quien ha soltado. Y es
Paradójicamente, la energía que más atrae. Porque el universo responde a quienes ya están en paz, no a quienes luchan para obtenerla. Soltar también significa dejar de identificarte con el resultado. No eres tu éxito. No eres tu fracaso. No eres tu cuenta bancaria, tu pareja, tu cuerpo o tus metas. Eres el espacio donde todo eso ocurre. Eres el canal. Eres la presencia. Cuando sueltas esa identificación, recuperas tu poder. Ya no dependes del resultado para sentirte completo. Y es entonces, justo entonces, cuando el resultado llega. Porque ya no lo necesitas para ser. Y lo que no necesitas, lo puedes disfrutar sin apego. Entonces, recapitulemos. Soltar no es abandono, es confianza. Soltar no es pasividad, es alineación. Soltar no es perder el deseo, es elevarlo a otra frecuencia. Soltar no es debilidad, es sabiduría. Soltar no es rendirse al amor mayor, a la inteligencia infinita que todo lo guía. Este acto de entrega es, en realidad, el mayor acto de creación consciente. Porque quien ha soltado, ya ha creado. Ha creado un espacio. Y ese espacio, es sagrado. Es ahí donde lo nuevo puede entrar. Es ahí donde el milagro se manifiesta. Es ahí donde el río cambia de curso y te lleva, por fin, hacia la orilla. En el próximo capítulo, profundizaremos aún más en esta ley, entrando en la práctica viva de la sintonía vibracional. Veremos cómo tus emociones, tus pensamientos y tu estado interior actúan como un imán invisible. Porque ya estás recordando lo que tu alma siempre supo, que el universo no premia al que más fuerza, sino al que mejor se alinea. Capítulo 4. Vibrar es crear, la frecuencia que llama a la abundancia. Todo en el universo vibra. Esta afirmación, tan antigua como los textos sagrados y tan vigente como la ciencia moderna, es el pilar oculto de todas las manifestaciones. La materia, la energía, el pensamiento, la emoción, nada está realmente inmóvil. Incluso el silencio más profundo está lleno de vibración sutil. Y lo que pocos comprenden es que no atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. Esa es la verdadera clave. No se trata de cuánto piensas en algo, ni de cuántas veces lo repites, sino de si tu frecuencia actual lo está sosteniendo. Un pensamiento puede ser poderoso, sí, pero sin una vibración coherente que lo acompañe, se desvanece como humo. Una intención puede ser clara, pero si no se alinea con la emoción correspondiente, no se manifiesta. No basta con querer, hay que vibrar en sintonía. La ley inversa te lo recuerda con fuerza. Si estás desesperado por atraer abundancia, lo que emites es carencia. Si estás ansioso por encontrar amor, vibras en soledad. Si ruegas por salud desde el miedo, tu campo energético sigue contaminado por enfermedad. El universo no responde a tus palabras, sino a tu estado. Y tu estado es tu vibración. La frecuencia es el idioma con el que el alma se comunica con lo invisible. Imagina por un momento que cada emoción que sientes emite una nota musical. La alegría emite un do mayor brillante, el miedo un re sostenido sombrío, la gratitud un la cálido, y la desesperanza un si bemol rasgado. Ahora imagina que tu realidad se forma con las notas que más repites. Ese concierto de emociones que sostienes cada día, esa melodía interna que no ves pero sí sientes, es lo que construye la atmósfera energética a tu alrededor. Y el universo, que es altamente sensible a la vibración, simplemente te devuelve una sinfonía coherente con tu partitura interior. Por eso, para crear desde la ley inversa, no debes hacer más, debes vibrar diferente. En los Vedas, los antiguos textos sagrados de la India, se enseña que el universo fue creado con sonido. La palabra Om, considerada el sonido primordial, representa la vibración original a partir de la cual todo emergió.
Este no es solo un concepto poético. Es una verdad espiritual y científica. La vibración es la fuente de la forma. Antes de que algo sea visible, ya es vibración. Por eso, cuando cambias tu vibración, comienzas a preformar una nueva realidad, mucho antes de que tus ojos la vean. El cambio se gesta en lo invisible. Y es tu frecuencia la que lo gesta. Muchos se preguntan por qué, a pesar de leer libros, hacer afirmaciones y repetir decretos, su realidad no cambia. La respuesta está aquí. Están intentando pensar abundancia desde una vibración de escasez. Están intentando atraer dinero desde el temor a no tenerlo. Están pidiendo salud, pero no han sanado su culpa. Y así, aunque las palabras sean positivas, la vibración sigue siendo contradictoria. La ley inversa lo expresa con claridad. No es lo que dices. Es lo que eres mientras lo dices. ¿Puedes hablar de prosperidad mientras vibra en ti la desconfianza? ¿Puedes decretar amor mientras llevas resentimiento en el pecho? ¿Puedes pedir milagros mientras no crees en ellos? La energía no se engaña. El universo no responde a tus deseos. Responde a tu coherencia. La buena noticia es que cambiar tu vibración no requiere años. Requiere atención. Requiere presencia. Requiere voluntad consciente de habitar estados más elevados. Y aquí viene uno de los secretos más poderosos. Tu vibración se eleva cuando eliges sostener emociones nobles, incluso cuando no hay motivo aparente para sentirlas. Elegir sentir gratitud antes de que llegue el regalo. Elegir sentir paz antes de que desaparezca el conflicto. Elegir sentir abundancia mientras tu cuenta bancaria aún no lo refleja. Esa elección es la verdadera alquimia. Porque estás generando un campo que anticipa lo que vendrá. Estás moldeando tu realidad desde el interior, no desde la reacción. La Biblia también nos ofrece pistas sobre este principio. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se lee: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición más clara de vibración alineada. No esperar con ansiedad, sino con certeza. No suplicar lo que no ves, sino vivir como si ya estuviera. Y eso no se logra repitiendo frases. Se logra habitando la frecuencia de quien ya ha recibido. ¿Quieres atraer riqueza? No empieces por buscarla fuera. Empieza por observar cuánta riqueza hay en ti ahora mismo. Tu inteligencia, tu energía, tu capacidad de dar, tu sensibilidad. Eso también es riqueza. Y si no lo ves, no puedes vibrarlo. Y si no lo vibras, no puede llegar más. Los textos herméticos, como el Kybalión, enseñan: como es adentro, es afuera. Una frase breve, pero infinita. Tu mundo externo es un espejo, no un generador. No puedes cambiarlo peleando con él. Debes ir al origen, y ese origen vibra en tu interior. Entonces, cuando decides cambiar tu vibración, te vuelves causa. Dejas de ser efecto. Y ese paso lo cambia todo. Ya no eres una hoja que flota según el viento. Eres el viento. Eres el origen. Pero hay un punto clave que muchos olvidan. La vibración no es un instante. Es una elección sostenida. No basta con meditar una vez. No basta con agradecer un rato. No basta con visualizar 5 minutos. La vibración se convierte en imán cuando se sostiene. Cuando eliges, una y otra vez, volver a tu centro. Cuando eliges, aún entre tormentas, vibrar paz. Cuando eliges, incluso en incertidumbre, vibrar confianza. Eso crea una onda. Esa onda crea un campo. Y ese campo atrae. Recuerda, no estás aquí para rogarle al universo. Estás aquí para sintonizarte con él.
Y la sintonía se logra desde dentro. Entonces, pregúntate hoy, ¿qué vibro cuando pienso en dinero? ¿Qué vibro cuando pienso en mí? ¿Qué vibro cuando nadie me ve? Las respuestas a esas preguntas no son para juzgarte, son para conocerte. Y al conocerte, puedes transformarte. La vibración no se impone, se cultiva, se elige, se honra, se protege. En las antiguas civilizaciones, mucho antes de que existiera la palabra manifestación, ya se comprendía una verdad profunda: el universo responde a la vibración, no al lenguaje humano. Los egipcios elevaban cánticos resonantes dentro de sus templos, no como simples oraciones, sino como activadores de estados internos. Sabían que ciertas frecuencias podían abrir portales invisibles, atraer energías superiores y despertar partes dormidas del alma. Cada sílaba tenía intención. Cada silencio, un eco invisible. No estaban pidiendo. Estaban vibrando lo que deseaban crear. En la antigua India, los sabios rishis descubrieron los mantras, no como fórmulas mágicas, sino como patrones de sonido capaces de modificar la vibración del practicante. Yo soy eso, no es solo una afirmación espiritual, es un recordatorio vibracional de la unidad entre el individuo y el universo. Al repetirlo, no se invoca una divinidad externa, se activa la conciencia de que tú eres lo mismo que aquello que deseas atraer. Porque no atraes lo que admiras, atraes lo que reconoces como parte de ti. En los Andes, los chamanes quechuas enseñaban que toda manifestación comienza en el munay, el corazón vibrante, antes de pasar al yachay, la mente, y luego al yancay, la acción. Así funcionaba la creación: sentir, pensar, actuar, no al revés. Y cuando se invertía el orden, cuando se actuaba sin sentir o se pensaba sin vibración, el resultado era confusión y bloqueo. ¿Y no es eso lo que la mayoría hace hoy? Corre sin vibrar, piensa sin sentir, fabrica metas sin frecuencia. Pero tú estás despertando, tú estás recordando. Y en ese recuerdo, redescubres que toda creación es vibratoria. Detrás de cada gran manifestador de la historia hubo una sintonía energética sólida. Jesús, en los Evangelios, no solo hablaba de fe, vibraba fe. Cuando decía levántate y anda, no era una orden vacía. Era una afirmación nacida de una convicción vibratoria tan pura, que alteraba la realidad de quien lo escuchaba. Los místicos sufíes danzaban girando sobre su eje, no para entretenerse, sino para elevar su frecuencia. Entraban en trance, no como evasión, sino como alineación. Porque comprendían que en esa danza, el ego se disolvía, y solo quedaba la vibración pura del alma. Incluso en los oráculos de Delfos, en Grecia, se decía que las sacerdotisas no predecían el futuro, vibraban con él. Al inhalar los vapores sagrados, su cuerpo era afinado como un instrumento. Y desde esa afinación, las palabras llegaban. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Vibrar es crear. Vibrar es prever. Vibrar es recibir antes de recibir. Pero aquí surge la pregunta más frecuente. ¿Cómo vibro si no me siento bien? ¿Cómo vibro abundancia si estoy endeudado? ¿Cómo vibro amor si estoy solo? Y la respuesta, por incómoda que sea, es también liberadora. Empieza fingiendo, pero no desde la mentira, sino desde la intención. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, tú puedes afinar tu energía antes de actuar. Eso es lo que hacen los sabios. No esperan sentirse bien para vibrar alto, vibran alto para sentirse bien. Es un acto voluntario, consciente, deliberado. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves empezó como una vibración. Ese edificio alguna vez fue una idea cargada de intención. Ese libro que cambió tu vida alguna vez fue un pensamiento emocionado.
Esa amistad que te transformó alguna vez nació de una conexión energética. Entonces, si todo nace vibrando, ¿por qué sigues creyendo que necesitas luchar para lograr? ¿Y si el secreto no está en hacer más, sino en ser más? ¿En sentir primero lo que quieres, y luego dejar que la vida se acomode? ¿En confiar tanto en tu vibración, que dejas de perseguir y comienzas a atraer? Imagina por un momento que tu cuerpo es una antena que emite y recibe señales todo el tiempo. Cada pensamiento es una señal, cada emoción, una frecuencia. Y cada día, estás sintonizando una estación vibracional. ¿Estás en la frecuencia de la queja? ¿O en la del agradecimiento? ¿Estás en la sintonía del miedo? ¿O de la confianza? Y como toda antena, tú puedes ser recalibrado. Puedes volver al centro. Puedes limpiar interferencias. Puedes afinarte con la intención correcta. Porque no estás roto. Solo estás desintonizado. La física cuántica incluso comienza a rozar estas verdades. En los laboratorios, se ha demostrado que el observador influye en lo observado, que la intención puede alterar la materia, que la energía del pensamiento tiene efectos medibles. No estamos hablando de misticismo, estamos hablando de ciencia. Y la ciencia, cuando se une a la sabiduría antigua, revela lo que las almas ya sabían. Tu estado interno modifica tu entorno. Por eso, lo más importante no es lo que tienes. Es lo que vibras con lo que tienes. No es lo que haces. Es desde donde lo haces. El éxito que nace de la ansiedad te deja vacío. La abundancia que nace de la desconfianza se escapa. Pero la creación que nace desde la vibración correcta, permanece. Ahora bien, ¿cuáles son las vibraciones más magnéticas? Los sabios coinciden en varias. Gratitud es la señal de que reconoces la riqueza de la hora. Alegría es la vibración de quien ya ha recibido. Confianza es la energía de quien no duda de su camino. Paz es la atmósfera donde todo florece sin esfuerzo. Y lo más maravilloso es que ninguna de ellas depende de tus circunstancias. Puedes agradecer incluso en la escasez. Puedes alegrarte incluso sin motivo. Puedes confiar incluso sin garantías. Y cuando lo haces, el universo se inclina hacia ti. Porque ya no estás pidiendo desde el vacío. Estás irradiando desde la plenitud. Un dato curioso. Los antiguos alquimistas no solo buscaban convertir plomo en oro, buscaban elevar la frecuencia de la conciencia. Sabían que el verdadero oro era la transformación interior, que el verdadero imán no estaba en una piedra, sino en el alma vibrando alto. Ellos no manipulaban la materia, sino la vibración. Y desde ahí, el mundo se doblegaba. Para cerrar este capítulo, te dejo con una revelación final. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para irradiar. Y esa irradiación no se logra con esfuerzo. Se logra con alineación. La ley inversa te lo recuerda. No persigas lo que deseas. Conviértete en ello. Vibra como si ya lo tuvieras. Y observa cómo te encuentra. En el próximo capítulo, vamos aún más profundo. Exploraremos los bloqueos que sabotean tu vibración. Revisaremos cómo heridas pasadas, creencias heredadas y memorias no resueltas siguen distorsionando tu campo energético. Capítulo 5. Liberando el canal, sanando los bloqueos que apagan tu frecuencia. No basta con desear abundancia. No basta con pensar en positivo. No basta con visualizar un futuro próspero. Si tu canal está bloqueado, toda señal de alta frecuencia que intentes emitir se distorsionará, se interrumpirá o simplemente se perderá en el vacío. Imagina tu energía como una corriente de agua pura que fluye desde lo más profundo de tu ser hacia el universo. Ahora imagina que esa corriente, en lugar de correr libre, ha sido interrumpida por piedras, ramas secas,
barro acumulado durante años. Esos son tus bloqueos. Y si no los reconoces, si no los liberas, seguirás vibrando desde una interferencia que limita tu capacidad de manifestar. Los bloqueos energéticos no siempre se ven, pero se sienten. En forma de frustración, en forma de autosabotaje, en forma de repetición de patrones que parecen inevitables, en forma de decisiones que, por más conscientes que parezcan, nacen desde heridas inconscientes. No eres culpable de tenerlos. Eres humano. Y la historia de tu alma, tu linaje, tu infancia, tu entorno, todo ha dejado huellas. Pero si eres responsable de observarlos, de enfrentarlos, y sobre todo, de transmutarlos. Hay quienes viven convencidos de que no merecen prosperar. Y aunque digan lo contrario, su vibración está impregnada de culpa, miedo, duda, resignación. Así, cualquier intento por atraer abundancia será filtrado por esa capa energética. Y el universo, en su infinita coherencia, responderá no a lo que dicen, sino a lo que vibran desde dentro. Es como querer sintonizar una emisora de radio mientras tienes estática. Puedes girar la perilla todo lo que quieras, pero si no limpias la señal, nunca escucharás con claridad. Los bloqueos actúan exactamente igual. No son castigos. Son ecos sin resolver. Y todo eco sin resolver sabotea tu creación. Los antiguos sabios sabían que toda sanación comenzaba con reconocimiento. Nada puede ser transformado si primero no es visto. Por eso, en las tribus del África mística, cuando una persona enfermaba, el sanador no preguntaba qué síntomas tenía. Preguntaba, ¿cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de contar historias? Porque sabían que la enfermedad, ya fuera física o energética, no era más que el síntoma de una desconexión profunda con la propia verdad interior. Y en tu caso, querido oyente, los bloqueos financieros, emocionales o espirituales que enfrentas, son señales, no enemigos. Señales que te invitan a regresar a ti. Uno de los bloqueos más comunes y más invisibles es el miedo al merecimiento. Sí, aunque suene contradictorio, muchos temen tener éxito. Temen que si reciben abundancia, perderán algo a cambio. Temen que si brillan, serán juzgados. Temen que si prosperan, decepcionarán a quienes no lo lograron. Estos miedos no son racionales, son vibracionales. Y por eso, para liberarlos, no basta con pensarlos, hay que sentirlos y soltarlos. Muchas veces, estos bloqueos vienen de la infancia. Quizás viste a tus padres luchar por dinero, discutir por deudas, asociar riqueza con sufrimiento. Y sin darte cuenta, grabaste una verdad falsa. Si el dinero llega, el amor se va. Si prospero, dejo de pertenecer. Si me va bien, me van a envidiar. Estas creencias actúan como filtros oscuros en tu campo energético. Y hasta que no las observes, seguirás repitiendo ciclos que no comprendes. Otro bloqueo profundo es el apego al sufrimiento como identidad. Sí, lo sabemos, cuesta aceptarlo. Pero hay quienes han sufrido tanto, por tanto tiempo, que han hecho del dolor un hogar. Y ese hogar, por tóxico que sea, se siente familiar. Abandonarlo da miedo. Porque, sin dolor, ¿quién soy? Si sientes que todo en tu vida debe costarte trabajo, si crees que debes ganarte el derecho a descansar, si no sabes recibir sin sentir culpa, es probable que estés vibrando desde ese lugar. La ley inversa te propone lo contrario. Recibir no debe doler. Prosperar no debe ser un castigo. Brillar no debe generar culpa. Y si lo sientes así, es porque hay un bloqueo que aún no ha sido abrazado. También hay bloqueos que no nacen de ti, sino de tu linaje. Cargas familiares, votos no conscientes, lealtades invisibles.
Quizás alguien en tu familia fue despojado de su riqueza y juró inconscientemente que nunca más confiaría en la abundancia. Quizás alguna mujer de tu linaje fue juzgada por tener poder económico y tú heredaste el miedo a brillar. Estos patrones se transmiten, no como maldiciones, sino como energías no resueltas. Pero la buena noticia es esta. Tú puedes ser el punto de quiebre. Tú puedes liberar lo que nadie antes supo liberar. Tú puedes romper el ciclo y dar inicio a uno nuevo. Cuando haces consciente un bloqueo, no solo te sanas tú. Sanarás 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. El siguiente gran bloqueo es la impaciencia. Sí, aunque parezca superficial, es uno de los más destructivos. La ansiedad por manifestar crea una energía contradictoria. Dices confío, pero vibras necesito ya. Y el universo, que responde a la vibración, no entiende tus palabras, entiende tu estado. La verdadera fe no tiene prisa. Sabe que lo que es para ti, ya está en camino. Sabe que si no llega hoy, es porque estás en un proceso. Sabe que lo importante no es cuándo, sino cómo lo recibes. Y aquí viene el gran secreto. Los bloqueos no desaparecen a fuerza de voluntad. Desaparecen cuando dejas de resistirlos. No luches contra ellos. Obsérvalos. Abrázalos. Porque si están en ti, es por algo que aún necesita ser comprendido. Y cuando lo comprendes, desaparecen como humo en el viento. El alma no olvida. Aunque la mente racional intente ignorarlo, el cuerpo y la energía recuerdan. Recuerdan cada promesa no cumplida, cada momento en el que te sentiste insuficiente, cada palabra que absorbiste cuando apenas sabías hablar y que, sin embargo, marcó la forma en que entiendes el mundo. Y esas memorias siguen actuando como guardianes silenciosos, bloqueando el paso a nuevas experiencias, saboteando cada intento de elevarte, no por crueldad, sino por protección. Porque el subconsciente, aunque poderoso, es inocente. No distingue entre lo que te expande y lo que te limita. Solo repite lo que cree que te mantiene a salvo. Por eso, para liberar verdaderamente tu canal energético, no basta con decretos o afirmaciones. Debes reeducar tu subconsciente desde el amor, no desde el miedo. Debes mostrarle que ya no necesitas esas barreras, que ya creciste, que ya es seguro recibir, que ya es tiempo de florecer. Imagina que durante años caminaste por un sendero de piedras afiladas. Tus pies se adaptaron. Tus pasos se volvieron cautelosos. Y un día, sin aviso, ese camino se transforma en césped suave. Pero tú sigues caminando con los mismos reflejos de dolor. Eso es lo que pasa cuando la vida quiere darte más, pero tú sigues condicionado por tu historia de escasez. No puedes disfrutar de lo nuevo si sigues vibrando desde el viejo tú. Y aquí es donde entra la maestría del desapego. No basta con querer una vida diferente. Debes soltar la identidad que se acostumbró a sufrir. Esto es lo que los místicos llamaban la segunda muerte. No la muerte física, sino la muerte de la vieja energía que te mantenía pequeño. Y solo quien atraviesa esa muerte energética puede renacer en su poder. En las culturas indígenas, los rituales de paso incluían siempre una forma de muerte simbólica. El joven debía soltar su antiguo yo para recibir un nuevo rol en la tribu. Era enterrado simbólicamente, o enviado a la montaña, o sometido a días de silencio. No como castigo, sino como transición. Porque la abundancia no se entrega a quien aún vibra como aprendiz. Se entrega a quien ha demostrado estar listo para sostenerla. Y estar listo no significa ser perfecto. Significa ser consciente. Significa haber enfrentado tus sombras y negarlas. Significa no tenerle miedo a tu historia, porque ya no la defines por ella. Uno de los bloqueos más profundos es el apego a la identidad de víctima.
Sí, esa voz interna que dice, a mí siempre me cuesta. Yo nunca tengo suerte. La vida es injusta conmigo. Y lo más peligroso de esa voz es que construye realidad. Lo que repites, se refuerza. Lo que sientes como tuyo, se convierte en ley vibracional. Por eso, liberar el canal también implica renunciar a esa versión de ti que se alimenta del sufrimiento. Tal vez no lo sepas, pero tu subconsciente puede estar más cómodo con la tristeza. Porque es lo que conoce. Porque en ella sabe cómo actuar. Porque te permite recibir atención, o validación, o protección. Pero tú ya no necesitas validarte desde el dolor. Puedes empezar a validarte desde tu luz. Recuerda esto. El universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que crees ser. Y si en tu interior sigues vibrando como alguien pequeño, limitado o carente, no importa cuánto reces, medites o visualices, estarás cerrando el flujo por dentro, incluso mientras lo intentas abrir por fuera. Es como querer llenar una vasija rota. Por más agua que viertas, siempre se vacía. Y por eso, hay que reparar el recipiente antes de buscar más contenido. Los sabios de Oriente lo sabían. Decían que antes de abrir el tercer ojo, era necesario abrir el corazón. Porque sin amor propio, sin perdón interno, sin conciencia del merecimiento, toda visión se distorsiona. Por eso, cuando trabajas con tus bloqueos, no los enfrentes con dureza. No te reproches por tenerlos. No te culpes por lo que no sabías. Obsérvalos con compasión. Trátalos como a un niño herido. Pregúntales de dónde vienen. Y escúchalos sin juicio. A veces, lo único que un bloqueo necesita para disolverse es ser visto, reconocido, honrado, porque también te protegió. Te mantuvo a salvo cuando no sabías cómo defenderte. Te acompañó cuando nadie más lo hizo. Y ahora, puedes agradecerle y dejarlo ir. Aquí ocurre un fenómeno profundo. Cuando liberas bloqueos, no solo desbloqueas tu energía. Te reencuentras con partes de ti que habías perdido. La voz que habías silenciado. La creatividad que habías reprimido. El entusiasmo que habías guardado para cuando todo mejore. Y al reencontrarte con ellas, tu vibración cambia. Se vuelve más ligera, más abierta, más poderosa. Y como un imán renovado, comienzas a atraer lo que antes parecía imposible. En la tradición sufí, se dice que el corazón humano es como un espejo. Pero con el paso del tiempo, ese espejo se empaña por el ego, la culpa, la duda. Y el trabajo espiritual no es llenar el espejo, sino pulirlo hasta que refleje la luz de Dios. Ese pulido es la liberación de bloqueos. No estás agregando nada a ti. Estás quitando lo que no eres. Estás despejando el canal. Estás volviendo a tu estado original de flujo puro. Aquí llegamos a un principio clave de la ley inversa. No es el esfuerzo el que crea la abundancia. Es la claridad. Cuanto más claro está tu canal, menos necesitas forzar. Cuanto más limpia es tu energía, más natural se vuelve el recibir. Y cuanto más libre eres internamente, más generosa es la vida contigo. Porque el universo no castiga ni premia. Solo refleja. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte una revelación poderosa. No necesitas convertirte en alguien nuevo para recibir. Solo necesitas quitar lo que no eres. Y lo que no eres es miedo. Lo que no eres es escasez. Lo que no eres es sacrificio. Eres luz. Eres canal. Eres receptor y emisor de la abundancia infinita que ya está disponible. Y ahora lo sabes. Y ahora lo recuerdas. En el siguiente capítulo, daremos un salto vibracional.
Exploraremos cómo alinear tus acciones cotidianas con tu energía interior para convertirte en una manifestación viva de tus deseos. Capítulo 6. Alineación. Cuando la energía y la acción caminan juntas. Mucho se ha dicho sobre la ley de la atracción. Se nos ha enseñado a visualizar, a pensar en positivo, a mantener pensamientos elevados, a imaginar lo que queremos como si ya estuviera aquí. Pero hay algo que suele olvidarse en la enseñanza superficial de estas leyes. La energía sin acción es solo potencial, no creación. Visualizar sin actuar es como tener una semilla de oro en la mano y nunca sembrarla. Puede ser hermosa, puede tener poder latente, pero jamás dará fruto si no toca la tierra. Y del otro lado, actuar sin energía alineada también es inútil. Es correr sin dirección, es sembrar en un terreno árido, es mover el cuerpo mientras el alma permanece dormida. Hay quienes se esfuerzan toda la vida, que trabajan más que nadie, que luchan y sacrifican todo, pero su energía sigue desconectada de la abundancia. No porque no hagan suficiente, sino porque lo que hacen está en contradicción con lo que sienten, con lo que creen, con lo que verdaderamente esperan del universo. Por eso, este capítulo marca un punto de inflexión en el camino del despertar vibracional. Aquí entenderás que el verdadero poder no está solo en el pensamiento ni solo en la acción, sino en la unión sagrada de ambos. Porque cuando tu energía y tu acción caminan juntas, no hay fuerza en el universo que pueda detenerte. No porque estés empujando, sino porque estás fluyendo en coherencia total con tu propósito. El ser humano fue creado para manifestar desde la totalidad. No desde el deseo aislado, no desde el esfuerzo desalineado, sino desde la armonía vibracional entre lo que siente, piensa, dice y hace. Eso es alineación. Y es ahí donde la ley inversa revela su máximo esplendor, cuando dejas de hacer por obligación y comienzas a actuar desde la inspiración. Muchos han confundido alineación con pasividad. Creen que estar alineado es sentarse a esperar que las cosas sucedan. Pero el universo no responde a la inercia, responde al movimiento inspirado. No al movimiento desesperado, no al movimiento vacío, no al movimiento por miedo a no tener, sino al movimiento que nace del alma, que surge desde la certeza profunda de que ya eres lo que deseas atraer. Cuando estás alineado, tus decisiones no están guiadas por el miedo a perder, sino por la confianza en lo que eres. No buscas oportunidades por carencia, sino que caminas hacia ellas porque sabes que son extensiones naturales de tu vibración. Y si una puerta se cierra, no te frustras, no te culpas, no entras en angustia. Porque comprendes que la energía también habla a través del rechazo, que el no también es una forma del universo de protegerte o redirigirte hacia un camino más elevado. Alinear tu energía y tu acción es, en esencia, actuar como si ya tuvieras lo que deseas. No desde la falsedad ni desde el ego, sino desde la frecuencia del ser. Es decidir, hablar, caminar, vestirte, relacionarte y trabajar como lo haría esa versión de ti que ya vive en plenitud. No porque estés fingiendo, sino porque estás activando esa realidad a través de tu comportamiento presente. Esa es la paradoja sagrada, no tienes que esperar a que llegue la abundancia para actuar como alguien abundante, porque es al actuar así como la abundancia llega. Recuerda, el universo no responde a lo que anhelas con intensidad, responde a lo que normalizas con coherencia. Si vives cada día sintiendo que debes luchar para sobrevivir, tu acción estará impregnada de urgencia, de escasez, de miedo. Y por más que digas que crees en la abundancia, tu vibración estará diciendo lo contrario. Pero si cada paso que das lo haces desde la certeza de que el universo ya está a tu favor, si tomas decisiones con calma, si eliges con fe, si trabajas con alegría y gratitud, entonces todo lo que haces se convierte en un canal de manifestación. La energía no se mide por la cantidad de esfuerzo que haces, sino por la calidad del estado interior desde el cual lo haces. Puedes trabajar 14 horas al día desde el miedo, y el universo lo sentirá como resistencia.
O puedes trabajar 4 horas al día desde el gozo, y ese gozo será tu imán más poderoso. Esa es la verdad que transforma. Cuando estás alineado, no necesitas forzar el resultado. Solo te conviertes en la causa natural de ese resultado. Ya no te preguntas cuándo llegará, porque ya lo estás encarnando. Ya no vives esperando que algo cambie afuera, porque lo que cambió fue tu manera de actuar adentro. En la tradición hindú, se dice que toda acción realizada desde el Dharma, desde el propósito sagrado, está bendecida desde su origen. No porque tenga garantía de éxito inmediato, sino porque su vibración ya contiene el fruto, aunque todavía no sea visible. El Dharma no se trata solo de hacer lo que amas. Se trata de vivir alineado con lo que viniste a ofrecer. Y cuando estás alineado con ese flujo, tu energía se vuelve tan clara, tan magnética, tan poderosa, que la realidad comienza a organizarse a tu favor. Y aquí hay algo importante, no todas las acciones alineadas serán cómodas. Algunas requerirán valentía. Algunas te sacarán de la zona segura. Algunas romperán con lo que siempre creíste que eras. Pero si nacen desde el corazón y no desde la necesidad, sabrás que son el camino correcto. Muchos creen que seguir su propósito será siempre suave, siempre fácil, siempre fluido. Y cuando se encuentran con el primer obstáculo, creen que estaban equivocados. Pero eso es una ilusión. Porque la alineación no te quita los retos, te da la fuerza para enfrentarlos con conciencia. Y eso es más poderoso que cualquier facilidad aparente. Y es que actuar desde la alineación es como remar con la corriente. Puedes cansarte, sí, pero el agua te sostiene. Puedes perder el rumbo por momentos, pero la dirección está trazada desde dentro. En cambio, actuar desde el ego, desde el miedo, desde la carencia, es como remar contra la corriente. Puedes moverte, claro, pero cada avance será agotador, tenso, lento. Y en algún momento, la vida misma te invitará a soltar, a rendirte, a dejarte guiar por una fuerza más grande que tú. Esa fuerza se llama confianza. Y confiar no es esperar sin hacer nada. Confiar es actuar con fe. Es dar el paso incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Es seguir adelante incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es sostener tu frecuencia aunque el mundo externo aún no la refleje. Eso es alineación, coherencia, constancia, compasión. En la siguiente entrega, seguiremos expandiendo este capítulo con mayor profundidad. Exploraremos cómo reconocer cuando tu acción es realmente inspirada y cuando está siendo dictada por la ansiedad o el miedo, cómo transformar hábitos inconscientes que sabotean tu alineación, y cómo integrar tu energía superior en cada paso del día. Recuerda que no estás aquí para forzar tu camino. Estás aquí para fluir en verdad con él. La alineación energética no es un estado que se alcanza una vez y dura para siempre. Es una práctica constante, una disciplina espiritual que exige escucha interna, observación diaria y, sobre todo, autenticidad. No puedes mantenerte alineado si sigues viviendo según los estándares ajenos, si tus decisiones buscan aprobación externa o si cada paso que das está contaminado por la necesidad de demostrar. Alinearse es volver al centro una y otra vez, es corregir el curso sin reproche, es soltar lo que ya no vibra contigo, incluso si alguna vez funcionó, incluso si te dio resultados. Porque lo que te trajo hasta aquí no necesariamente te llevará a donde estás destinado a llegar. Y ese discernimiento, el saber cuándo continuar y cuándo cambiar de dirección, es el arte sutil del alma que ha despertado. Hay personas que repiten los mismos patrones de acción durante años, esperando resultados distintos. Se levantan a la misma hora, hacen lo mismo, se relacionan con las mismas personas, toman las mismas decisiones, y luego se preguntan por qué nada cambia. Lo que no ven es que el universo no responde a sus esfuerzos, sino a su estado de ser. Puedes trabajar incansablemente,
Pero si estás vibrando desde el no soy suficiente, desde la angustia por el futuro, desde la presión de competir o sobrevivir, entonces cada acción será solo un reflejo de esa ansiedad, y no un catalizador de abundancia. El verdadero cambio ocurre cuando te atreves a actuar desde el merecimiento. Cuando dejas de hacer las cosas por miedo a quedarte sin nada y comienzas a hacerlas porque sabes, profundamente, que estás llamado a mucho más. Esa es la diferencia entre moverte desde la herida y moverte desde la expansión. La primera te agota, la segunda te eleva. Los grandes maestros, desde los antiguos sabios egipcios hasta los yogis del Himalaya, hablaban de la acción consciente como una herramienta de ascensión. Para ellos, no se trataba solo de hacer por hacer, sino de actuar con una intención pura, con una frecuencia clara, con el corazón presente. Cada gesto, cada palabra, cada decisión cotidiana era vista como una ofrenda al universo, una manifestación tangible del ser espiritual encarnado en esta experiencia humana. Por eso, uno de los ejercicios más potentes para elevar tu alineación es hacerte una pregunta antes de cada decisión importante. ¿Esta acción nace desde el amor o desde el miedo? Si nace desde el miedo, aunque parezca lógica, aunque te dé resultados inmediatos, estará desconectada de tu verdadera esencia. Pero si nace desde el amor, aunque te saque de la zona cómoda, aunque no todos la entiendan, entonces será el paso correcto. Y cuando hablo de amor, no hablo de romanticismo ni de emoción superficial. Hablo de amor como conciencia superior. Como esa energía sabia que sabe cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo soltar, cuándo construir. El amor, en este nivel, no necesita razones. Solo necesita verdad. Un ejemplo profundo de esto lo encontramos en los antiguos textos hebreos. En el Éxodo, cuando Moisés guía a su pueblo hacia la tierra prometida, llega un momento en que están atrapados entre el Mar Rojo y el ejército enemigo. Y es ahí cuando se nos revela uno de los principios más poderosos de alineación. Dios no actúa hasta que Moisés da el primer paso dentro del agua. Eso es simbólicamente perfecto. La energía divina, la manifestación, el milagro, no se activa desde la pasividad. Se activa cuando tú te atreves a caminar, incluso si no ves el camino claro. Cuando actúas desde la fe y no desde la certeza visual. Cuando tu alma da el primer paso, aunque tus ojos vean solo obstáculos. Y esa es la energía de la acción alineada, caminar sobre las aguas internas, sabiendo que la vida se abrirá a tu paso porque estás en coherencia con lo que ya eres por dentro. Pero atención, actuar desde la alineación no significa que no tengas dudas, ni que tengas todo resuelto. Significa que tus dudas ya no te detienen. Que aunque tengas miedo, caminas con él. Que aunque no tengas todas las respuestas, avanzas con lo que sabes. Significa que la brújula ya no es la lógica, sino la verdad vibracional que sientes en lo más profundo de tu ser. Hay señales claras de que estás actuando desde la desalineación. Cuando te agotas sin sentido. Cuando sientes culpa constante. Cuando haces más por obligación que por deseo. Cuando tu cuerpo empieza a enfermar por estrés. Cuando todo lo que haces te desconecta de ti. Y también hay señales claras de que estás actuando desde la alineación. Cuando sientes ligereza incluso en el esfuerzo. Cuando el tiempo parece expandirse mientras trabajas. Cuando las ideas fluyen sin forzarlas. Cuando las personas correctas aparecen sin buscarlas. Cuando sientes paz incluso sin tener resultados inmediatos. Aquí entra uno de los aspectos más hermosos de esta ley. Cuando estás alineado, dejas de buscar resultados y empiezas a disfrutar el camino. No porque te hayas rendido, sino porque tu confianza ya no depende de lo externo. Porque sabes que lo que estás sembrando está siendo nutrido por tu energía, por tu intención, por tu integridad. Y todo lo que se siembra en tierra fértil, florece a su tiempo. La acción alineada no se mide por productividad, sino por profundidad.
Puedes escribir una página que transforme vidas, o 1000 páginas vacías. Puedes tener una conversación que abra portales de conciencia, o 20 que solo llenen el silencio. La cantidad no sustituye a la presencia. Y cuando estás presente, estás conectado. Y cuando estás conectado, estás en la frecuencia exacta de tu propósito. Recuerda esta máxima espiritual. El universo no responde a lo que haces, responde a quién eres mientras lo haces. Ese es el núcleo de la ley inversa. No fuerces. Sé. No intentes controlar. Permite. No busques que el mundo te valide. Valídate tú con cada acto de integridad. Cuando energía y acción caminan juntas, todo en tu vida se reorganiza. Las piezas empiezan a encajar. Las resistencias se disuelven. Las oportunidades que antes se escapaban, ahora te buscan. Y no porque por fin hiciste algo bien, sino porque por fin comenzaste a hacer desde el ser correcto. Para cerrar este capítulo, quiero entregarte una imagen que puedes guardar como símbolo de esta enseñanza. Visualiza una puerta dorada frente a ti. Esa puerta representa tus sueños, tus manifestaciones, tu siguiente nivel de vida. Pero esa puerta no se abre con fuerza, ni con llaves externas. Se abre desde dentro, con tu energía. Y cada acción que tomas desde el miedo, cierra la cerradura un poco más. Cada acción que tomas desde el amor, la afloja. Hasta que un día, simplemente se abre. Y al cruzarla, no serás otro. Serás tú, pero sin interferencias. Tú, sin miedo. Tú, sin autoengaños. Tú, en total alineación. Nos preparamos ahora para el último y más poderoso capítulo de este audiolibro. Un cierre vibracional donde entenderás cómo convertirte, no solo en alguien que manifiesta ocasionalmente, sino en un imán vivo y permanente de riqueza, abundancia y propósito. Capítulo 7. Encarnando la frecuencia, convirtiéndote en un imán de oportunidades. Hubo un momento en la historia de la humanidad en que los grandes sabios no escribían libros, no enseñaban en aulas, no hablaban en conferencias ni se exponían al mundo. Su enseñanza era su energía. Su poder era su estado de ser. Caminaban por los senderos del mundo antiguo y, sin decir una sola palabra, las personas sentían algo. Algo que las transformaba. Algo que abría puertas interiores. No era carisma. Era frecuencia. No era retórica. Era coherencia vibracional. Y ese es el verdadero destino al que has sido llamado, no repetir afirmaciones, no coleccionar técnicas, sino convertirte en la frecuencia misma de la abundancia, hasta que tu sola presencia abra caminos, convoque oportunidades y atraiga, sin esfuerzo, todo aquello que alguna vez parecías perseguir. Has llegado al final de este camino. O mejor dicho, al inicio de un nuevo camino. Uno en el que ya no basta con saber, con comprender, con desear. Uno en el que ya no puedes ocultarte tras tus viejas excusas, tus viejos patrones, tus antiguos discursos. Porque ahora sabes. Has escuchado. Has sentido. Has recordado. Y cuando uno recuerda quién es, ya no puede seguir jugando a la escasez. Convertirse en un imán de oportunidades no es un acto místico que sucede de la noche a la mañana. No se trata de repetir en voz alta «Yo soy abundante» esperando que las puertas del universo se abran. La verdadera transformación ocurre cuando esa afirmación deja de ser una frase y se convierte en un estado permanente del alma. Cuando lo que dices con la boca es lo mismo que sostiene tu energía, lo mismo que piensas en silencio, lo mismo que vibras incluso cuando nadie te observa. Ahí, y solo ahí, sucede la magia. Porque el universo no responde a lo que pides. Responde a lo que eres. Y la energía no miente. Para convertirte en un imán de oportunidades necesitas comprender algo fundamental. Todo ya está disponible. Toda riqueza.
Toda abundancia, toda posibilidad que deseas, ya existe. No necesitas crearla. No necesitas fabricarla desde cero. Solo necesitas sintonizarte con ella. Imagina que el universo es un campo infinito de frecuencias, como un océano inmenso donde flotan todas las realidades posibles. Cada frecuencia es una posibilidad. La escasez es una frecuencia. La riqueza es otra. La enfermedad tiene su propia vibración. Y la salud, también. Las oportunidades, los milagros, los encuentros perfectos, no son casualidades. Son frecuencias. Y tú, como ser energético, eres una antena. Lo que atraes, no lo atraes por necesidad. Lo atraes por sintonía. Y lo que no llega, no es porque no lo merezcas, sino porque tu vibración no lo está convocando aún. Esta es la gran paradoja que la mayoría no quiere aceptar. La abundancia no se persigue. Se encarna. No llega porque la busques. Llega porque tú te conviertes en su casa. Y lo que está en casa, no necesita invitación. Cuando vives alineado, cuando tus pensamientos están en paz, tus emociones fluyen libres, y tus acciones reflejan tu verdad, entonces comienzas a vibrar alto. Y cuando vibras alto, te conviertes en un campo magnético. ¿Magnético para qué? Para todo aquello que resuene con tu nueva frecuencia. Personas, proyectos, ideas, sincronicidades, caminos, destinos. Todo empieza a moverse a tu favor. Pero no porque lo estás forzando, sino porque por fin dejaste de oponerte a lo que ya era tuyo. ¿Y qué significa encarnar la frecuencia de la riqueza? Significa que ya no haces las cosas por miedo a no tener. Significa que no necesitas demostrar nada a nadie para sentirte valioso. Significa que cada paso que das está sostenido por la certeza de que eres abundancia, y no de que la estás buscando. Y eso cambia absolutamente todo. Ya no aceptas relaciones por carencia. Ya no haces negocios por desesperación. Ya no dices sí a lo que ya no vibra contigo, solo para complacer o sobrevivir. Porque ahora sabes que cada vez que traicionas tu verdad por miedo a perder, estás renunciando a una parte de tu magnetismo. Y un imán debilitado no atrae. Solo se agota. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido pasajes profundos del alma humana. Hemos desarmado creencias, desactivado patrones, iluminado memorias antiguas, y hemos comenzado a plantar nuevas semillas en tu jardín interno. Ahora ha llegado el momento de florecer, de actuar, pensar, sentir y decidir como esa versión tuya que ya vive en riqueza. No en riqueza entendida como acumulación, sino como expansión, como libertad, como impacto. Porque no hay mayor riqueza que ser tú mismo sin miedo, que manifestar lo que viniste a ofrecer al mundo sin contención, que vivir una vida que refleje la grandeza de tu alma sin limitarte por lo que otros esperan. En las escuelas antiguas de sabiduría egipcia, a los iniciados no se les enseñaba a buscar la abundancia. Se les entrenaba para recordar que ya eran canales de ella. El oro que brillaba en los templos no era solo material. Era simbólico. Era la manifestación visible de una riqueza interna que ya habían cultivado. ¿Cómo se ve eso en la vida cotidiana? Se ve en tu calma cuando los demás entran en pánico. Se ve en tu generosidad, incluso cuando no estás rodeado de abundancia material. Se ve en tu fe cuando el mundo parece incierto. Se ve en tu mirada cuando sabes que nada de lo que realmente importa puede perderse. Porque la riqueza no es lo que tienes, es lo que eres. Y cuando eso se vuelve inquebrantable, nada externo puede derrumbarte. Volvamos a lo práctico. ¿Qué puedes hacer a partir de hoy para encarnar esta frecuencia? Deja de reaccionar y empieza a responder con conciencia. Observa lo que dices cuando nadie te escucha.
Cambia el no puedo por cómo puedo hacerlo posible. Reemplaza la queja por agradecimiento. Reemplaza el esfuerzo por dirección. Reemplaza la culpa por autoobservación. Cada vez que eliges desde el amor en lugar del miedo, estás afinando tu campo magnético. Cada vez que confías, aunque no veas los resultados aún, estás activando rutas invisibles. Cada vez que dices no a lo que ya no eres, haces espacio para lo que sí eres. Eso es encarnar. Eso es sintonizar. Eso es convertirte en un imán de oportunidades. Y hay algo más. Cuando realmente encarnas esta frecuencia, ya no necesitas perseguir puertas. Porque las puertas se abren solas. Y si no se abren, es porque no eran las tuyas. Porque en este nuevo nivel de conciencia, ya no te aferras. Ya no insistes en lo que te rechaza. Ya no sufres por lo que se va. Porque sabes que el universo nunca te quita nada que esté alineado con tu propósito. Y nunca te niega nada que esté destinado para ti. Este capítulo no se trata solo de inspiración. Es una activación. Y tú ya lo estás sintiendo. Ya lo sabes. Ya lo recuerdas. Ahora solo falta dar el salto final. No hacia algo externo, sino hacia ti. Ahora, mientras avanzamos hacia el cierre de este viaje interior, quiero invitarte a contemplar la esencia profunda de lo que significa ser un imán para la abundancia. No es solo una cuestión de atraer dinero o éxito externo. Es, en esencia, convertirte en un canal puro y limpio de energía, un reflejo auténtico del flujo natural y eterno del universo. La verdadera riqueza no se mide por cifras ni posesiones, sino por la calidad vibratoria de tu ser, por la profundidad de tu conexión con la fuente que sostiene todo. Cuando hablo de encarnar la frecuencia, hablo de un proceso que implica un cambio total de paradigma. Un cambio radical en la manera en que percibes la vida, tus desafíos, tus limitaciones y, sobre todo, tu valor intrínseco. Porque, a menudo, nos han enseñado a medirnos por lo que hacemos o por lo que tenemos, cuando en realidad nuestra valía es incondicional, y nuestra conexión con la abundancia es un derecho de nacimiento. Es tiempo de que abandones las viejas creencias que te mantienen atrapado en ciclos de escasez y frustración. Es hora de reconocer que el poder para transformar tu realidad reside en ti, en tu capacidad para cambiar la frecuencia con la que vibras y para sostener una energía que invite, atraiga y materialice tus mayores anhelos. Para profundizar en esta verdad, recordemos las palabras de antiguas enseñanzas y tradiciones. En la filosofía hermética, por ejemplo, se dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto significa que la realidad exterior que experimentamos es un reflejo directo de nuestro mundo interior. Por tanto, si deseas cambiar lo que tienes afuera, primero debes transformar lo que hay dentro. Cada pensamiento, emoción y creencia que albergas funciona como un imán que atrae experiencias similares. Si tu mente está llena de dudas, temores y resentimientos, atraerás circunstancias que reflejan esos estados. Pero si cultivas una mente clara, un corazón abierto y una actitud de gratitud, entonces lo que atraerás será riqueza en todas sus formas, material, emocional, espiritual y relacional. La clave está en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando estos tres aspectos están alineados, tu vibración se eleva, y te conviertes en un polo magnético para la prosperidad. Ahora, es importante comprender que este proceso no es lineal ni siempre cómodo. La transformación energética puede traer consigo momentos de incertidumbre, desafíos y pruebas. Pero estas pruebas no son castigos, sino invitaciones para profundizar tu autoconocimiento y fortalecer tu conexión con la abundancia. Cada vez que te enfrentas a una dificultad, pregúntate, ¿desde qué lugar interno estoy reaccionando? ¿Estoy manteniendo mi vibración de escasez o de abundancia? ¿Puedo soltar la necesidad de controlar y confiar en el flujo universal?
Estas preguntas te ayudarán a mantener tu frecuencia elevada y evitar que las circunstancias externas te arrastren hacia viejos patrones. Un aspecto fundamental para mantener esta vibración es la práctica diaria de la presencia consciente. Estar presente te permite detectar a tiempo esos pensamientos y emociones que te desconectan de la abundancia y te invita a elegir conscientemente una nueva perspectiva. La meditación, la respiración consciente y el autoobservación son herramientas poderosas para este propósito. Además, recuerda que la gratitud es uno de los aceleradores más potentes de la manifestación. Agradecer desde el corazón, no solo por lo que tienes, sino por lo que estás a punto de recibir, crea un campo energético irresistible para la abundancia. Llegados a este punto, quiero compartir contigo una verdad que puede parecer simple, pero que es profundamente liberadora. No necesitas hacer más para atraer más. La sociedad nos ha vendido la idea de que el éxito es producto del esfuerzo constante, la competencia feroz y la acumulación incesante. Pero la realidad es que cuando estás vibrando en la frecuencia correcta, la abundancia fluye sin que tengas que agotarte ni forzar resultados. El universo no recompensa el estrés ni la lucha, sino la armonía y la coherencia. Por eso, la invitación final es a confiar en ti, a confiar en el proceso y a permitirte ser un canal abierto y receptivo. A soltar las resistencias, las dudas y los miedos que limitan tu capacidad de recibir. Quiero que imagines ahora un imán poderoso y radiante en el centro de tu pecho. Este imán representa tu verdadera esencia, tu poder creador, tu energía de abundancia. Visualízalo atrayendo hacia ti todas las oportunidades, personas, recursos y experiencias que necesitas para vivir en plenitud. Siente cómo su magnetismo crece con cada respiración, cómo se expande y fortalece. Y recuerda, este imán funciona mejor cuando está limpio, cuando no tiene las impurezas del miedo, la duda o la resistencia. Y es aquí donde entra la práctica más importante que puedes cultivar. La entrega consciente. Entregar no significa renunciar ni rendirse en debilidad. Entregar es soltar el control desde la fuerza, confiar desde la sabiduría y permitir desde el amor. Es entender que el universo responde a la confianza y no a la presión. Cuando entregas conscientemente, abres espacio para que la magia suceda. Cuando entregas, permites que la vida te sorprenda con regalos que ni siquiera imaginabas. Quiero que este cierre sea también una invitación a la acción con amor y presencia. Porque la energía sin acción consciente puede quedarse estancada. Y la acción sin energía elevada puede agotarte. Por eso, el equilibrio es la clave. Actúa desde la inspiración, no desde la obligación. Mueve tu cuerpo, pero también tu alma. Trabaja con propósito, pero también con descanso. Planea, pero permite que el universo te guíe. Antes de concluir, quiero agradecerte profundamente por permitirte este viaje interior. Por abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades, por atreverte a cuestionar viejas creencias y por dar los primeros pasos hacia una vida en abundancia consciente. Recuerda que este audiolibro es solo una puerta, y tú eres el viajero que decide cruzarla y explorar nuevos horizontes. Gracias por concluir este magnífico audiolibro y haber llegado hasta el final. Te invito a seguir disfrutando del contenido de este canal que ha sido hecho para ti. Por favor, regálame un me gusta al video, comparte el contenido y suscríbete. Así termina este viaje, pero solo comienza tu verdadera transformación. Que la abundancia infinita te acompañe en cada paso de tu camino.